Gracias, Carlota. Muchas gracias. Y está también Gaby, nuestra gran amiga, que está pues muy frecuente aquí acompañándonos, pero también vas a platicar, ¿no? Sí, también vas a intervenir. Sí. Muy bien. Pues Luis Vázquez es psicólogo y también es hipnoterapeuta, ¿se puede decir? Hipnoterapeuta, sí, claro. Ericksoniano. Y vamos a hablar ahora de algunos trastornos sexuales, algunas disfunciones que son muy comunes y cómo sería el tratamiento con la hipnosis. Estamos a tus órdenes para que nos llames, para que nos mandes WhatsApp. 31 22 11 90 y 36 47 18 83, te recuerdo los teléfonos en cabina, o nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12 y inmediatamente te vamos a responder. Aparte, déjame decirte una cosa súper importante. Tenemos un libro que suena muy divertido, Amor Apache, ama con libertad y sin codependencia. Esa codependencia de la media naranja que de repente nos ha hecho sufrir tanto. Bueno, pues ahora este libro se me hace que está divertido. En el siguiente corte te digo de qué se trata, para empezar ya con el programa. Pues yo no sabía mucho sobre hipnosis. Alguna vez, David, hace muchos años con Rubén Celis, quisimos meternos a un diplomado y luego los dos ya no tuvimos tiempo y lo dejamos a la mitad. Pero era hipnosis ericksoniana, y hace poco con Gaby pues me invitó a un taller que estuvo maravilloso, pero era hipnosis rápida clínica tradicional, exactamente, tradicional, que era la diferencia. Si nos dices un poquito cómo es que la hipnosis ericksoniana empieza a tratar estos problemas sexuales, cómo es que se integra dentro de toda el área de psicología, de terapia. Bueno, lo que pasa es que no es algo nuevo para la hipnosis ericksoniana. Okay. Básicamente es algo con lo que trabajamos casi cualquier tipo de problema psicológico. Uh-huh. Y pues los trastornos que tienen que ver con la sexualidad no son la excepción, ¿no? Claro. Por supuesto que hay muchos tipos de problemas en cuanto a la salud sexual. Uh-huh. Y quizás los que más se trabajan desde el punto de vista de la hipnosis pues tienen que ver con dos, lo que son los problemas de disfunciones sexuales y los problemas que tienen que ver después de algún trauma, como alguna agresión sexual o cosas así, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, es algo que cotidianamente nos llega al consultorio y tenemos pues la oportunidad ahí de utilizar algunas técnicas que son rápidas, de procesos cortos, a diferencia de otros, y muy efectivas. Sobre todo eso, ¿no? Que sea corto y muy efectivo, porque de repente vemos problemas que tienen que ver con la sexualidad muy, muy añejos, ¿no? El paciente que tiene problema con su sexualidad no es fácil que de un día para otro diga, es como me duele la muela y voy al dentista, ¿no? Se espera y piensa que solito se va a arreglar, que a lo mejor era el estrés, lo que decíamos antes, y entonces si me desestreso y medito y respiro profundo se me va a quitar solo, y se va complicando y complicando, ¿no? Y entonces cuando era un problema a lo mejor pequeño, al rato se hace un problema muy grande, porque pues o empezó con problemas de relación o hace problemas en la relación a partir de la disfunción. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho, bueno, podríamos considerar que hay como tres formas de ver cómo detona un problema. Y quizás una de la que estás hablando ahorita, lo que nosotros llamamos los factores predisponentes, es donde a veces hay trastornos en lo que es las disfunciones sexuales, donde la persona ni siquiera lo sabe. Ajá, claro. Es decir, puede creer o pensar que así son las relaciones. No sé, hay gente que quizás nunca ha tenido una relación sexual satisfactoria o que vive la sexualidad con dolor y que piensa que así es esto, ¿no? Sí. Y pueden pasar años. Y años, de verdad. Es que cuando ya a eso me refiero, cuando ya llegan al consultorio, ya tienen quién sabe cuántos años padeciendo el detonante y muchas cosas más que se van agregando, ¿verdad? Sí, y hay otros casos donde, bueno, no, hay un evento que detona. Quizás un conflicto, quizás un factor físico, orgánico,
Y entonces ahí sí la persona puede tener una comparación y saber Claro. que hay una diferencia, y entonces es más fácil que busquen un apoyo, una ayuda cuando hubo un factor que detonara algo. Que ¿no? detonara algo que estaba más o menos bien y que de repente Empieza a haber una empieza a haber disfunción. una disfunción, empieza a haber un problemita. ¿Sí? ¿Algo más, Gaby? Ay, espérame, Gaby. Ahorita regresando del corte, nos tenemos que ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. No le cambies. Ya regresamos, ya estamos contigo y déjame contarte un poquito de qué se trata Amor Apache para que te animes a participar para llevarte este libro. El amor es la llave que abre todas las puertas. Es el sentimiento que mueve mundos y cambia la historia de hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa cuando ese amor por alguien o algo se transforma en un sentimiento negativo, de constante dolor y sufrimiento? En este libro encontrarás información e historias sobre las formas en las que se puede manifestar un amor poco saludable, así como los caminos que tenemos para mejorar. La intención es detectar a tiempo esas relaciones enfermizas que nos hacen caer en el ciclo compulsivo del amor y saber que siempre tenemos la oportunidad de encauzar nuestra vida. El propósito de Amor Apache es abrir la ventana a un panorama de relaciones saludables, cualquiera que éstas sean, y darnos cuenta de que algunas veces y casi de forma inconsciente estamos en una relación codependiente. El reto es sacar buenas notas en la inteligencia del corazón sin importar cuántas becas se haya obtenido con la razón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces yo creo que va a estar divertido, va a estar bueno, vas a aprender cosas. Entonces, te recuerdo los teléfonos 3122-1190 y 3647-1883. Pues nos quedamos contigo, Gaby, que nos ibas a platicar. A comentar algo. Ajá. Con respecto a lo que dijo David, ¿no? Que es interesante, pues, que ahora se esté trabajando la hipnosis para terapia, porque eso ayuda también a que los pacientes más rápido salgan de su situación. Sí. Y pues ir aprendiendo cada vez más sobre hipnosis, y pues el experto aquí, David, es el que nos va a informar sobre esta parte de los trastornos, ¿no? Claro. Y antes de empezar el programa decíamos, pues, ¿cuáles son las disfunciones más frecuentes, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, en los hombres, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, ¿no? Sí, yo creo que son dos de las más comunes. Sí. ¿Sí? En la mujer, bueno, pues el vaginismo y la dispaurenia, que incluso muchas veces las confunden. Sí. En el vaginismo es donde hay contracción y entonces esto Impide. produce que sea dolorosa o impide incluso la penetración. Y en este otro caso también el tener las relaciones sexuales dolorosas también hace que la mujer busque o evite, y entonces se conoce como el deseo sexual hipoactivo, ¿no? Por ahí a veces se confunde, algunas veces sí hay deseo hipoactivo y algunas otras veces es porque por dolor. hay dolor o no son experiencia. placenteras. A veces ese puede ser lo precipitante, ¿no? Muchas veces las experiencias tempranas que son desagradables hacen que ya la persona empiece a predisponerse. Claro. Y hay mucha idea o pensamiento de autosugestión sobre me va a doler, que no permite que el funcionamiento sea el normal, ¿no? Que no haya lubricación, que no haya todo aquello que debe suceder para que esto no sea doloroso. Y entonces a través de unas técnicas de hipnosis, podemos llegarle. Platícanos un poco más para sí, saber. bueno, esto varía, ¿no? Cada trastorno se va a trabajar de forma diferente. Sí, como cada persona es distinta, claro. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, voy a tratar de simplificar algunas ideas, ¿no? Pensemos en alguien que tiene eyaculación precoz. Puede haber un evento precipitante y entonces él empieza a sugestionarse. Y entonces cuando está en una relación empieza a tener pensamientos que le podríamos llamar la autohipnosis negativa, donde empieza a generar ansiedad y entonces a detonar en un evento precipitante, ¿no? Entonces,
dentro de un proceso de hipnosis, lo que nosotros hacemos es hacer un cambio en las sugestiones que la persona se dice. Es decir, como si cambiáramos ese cassette que se está repitiendo una y otra vez. Exactamente. Antes eran cassettes, tú eres más joven entonces, sí. Gaby, porque tú ya hablas de chips. Y cambiar las frases y los pensamientos que la persona recurrentemente se dice para que estos no sean un factor precipitante, ¿no? Claro. Por ejemplo, también se utilizan técnicas que son bien interesantes en la hipnosis, como los mismos fenómenos hipnóticos. Imagínense a alguien que tiene disfunción eréctil y dentro de un trance tú le enseñas, por ejemplo, a tener rigidez en un brazo, lo que en términos de hipnosis llamamos la catalepsia, ¿no? Sí. Y entonces la persona logra un fenómeno con una parte de su cuerpo y después dentro del mismo trance le enseñas a que de forma inconsciente ese fenómeno que está logrando, por ejemplo, en la rigidez de su brazo, lo transfiera hacia otra parte de su cuerpo. Qué padre, qué interesante. Qué interesante. O en el caso del vaginismo, la relajación para la mujer, o en el caso de dolor, puedes generar incluso la anestesia hipnótica para que la persona pueda controlar sus sensaciones. Primero la anestesia y después el placer, ¿no? Sí, es un conjunto, ¿no? Primero hay que quitar como los pensamientos o las sugestiones negativas, porque es a través de esos pensamientos que se genera quizás la tensión, el dolor. También entrenar en quitar el dolor, y entonces se van utilizando esos fenómenos que son naturales en el trance para que se apliquen ahí, ¿no? Qué interesante. ¿Y se aplican también anclajes? Bueno, hay algunas técnicas que ya serían más bien de lo que es la programación neurolingüística, como los anclajes que se pueden utilizar. Directamente desde la hipnosis no lo hacemos, pero ya alguien que maneje las dos técnicas pudiera mezclar. Pero sí se vale. Todo lo que ayude al paciente, sí lo puedes. Sí, nada más que sí, a veces hay personas que aprenden la hipnosis a través de haber estudiado la programación neurolingüística y entonces utilizan algunas técnicas de la PNL considerando las de hipnosis, ¿no? Pero funcionan igualmente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, alguien que tiene dispareunia por no tener lubricación. A ver, que nos dieras otro ejemplo. ¿Qué hacer con esa persona? Es una mujer que es joven, pongamos 25, 26 años, pero no lubrica. Entonces, si no lubrica, pues ella misma se va cerrando a la posibilidad de tener relaciones, ¿no? Claro. Y aparte, cuando las tiene, pues le va a doler muchísimo, ¿no? Sí, lo primero que habría que trabajar es cuáles son las sugestiones que esta sola persona se da, ¿no? Desde el factor, digamos, pudo ser quizás un factor de una experiencia temprana, un poco satisfactorio, lo que sea. La causa no importa tanto para el tratamiento ahí, pero bueno, lo primero es empezar a trabajar en qué sugestiones se dice la persona. Lo hace de manera inconsciente, ¿sí? Y entonces las vamos detectando y lo que nosotros hacemos es dentro de un trance modificar esas frases que la persona se dice y cambiarla por frases positivas. Entonces, de manera que en vez de empezar a generar, por ejemplo, una situación de ansiedad o estrés que tú mencionabas hace rato, donde obviamente no va a haber lubricación, la persona empieza a tener pensamientos más positivos acerca de esto y empieza a haber una mayor lubricación. También podemos hacer cosas dentro de la hipnosis muy interesantes, como lo que haría Erickson, donde nosotros podemos provocar que la persona, por ejemplo, empiece a salivar. Como esto en un principio no le genera conflicto, está haciendo un fenómeno fisiológico muy parecido al de la lubricación. Y entonces después, a través de la hipnosis, provocamos que haga ese mismo proceso, pero en vez de hacerlo en su boca, que lo haga en su vagina. Claro, qué interesante, qué interesante estuvo eso, sí. Sí, porque le puedes empezar a decir que piense en un limón, cómo se exprime el limón. No, nomás de pensarlo ya empezamos a salivar los tres, ¿no? Entonces, poco a poco, o no poco a poco, porque se supone que es más rápido que poco a poco ir induciendo la otra parte. Qué interesante, cómo a través de algo tan sencillo finalmente, ¿no? Pero sí, el fenómeno lo puedes hacer muy sencillo, claro.
necesitamos hacerlo dentro del trance para Sí. tener un mayor impacto. Claro, ¿no? claro que sí. Qué bien. ¿Cuántas sesiones más o menos para poder lograr dar de alta un paciente o no hay un número de... Bueno, aquí podemos considerar dos cosas, lo que dicen algunos autores y lo Ujú. que es un poquito la experiencia. Normalmente alguien que trabaja con hipnosis o terapia breve te diría que Ujú. de 8 a 12 sesiones, ¿no? Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. Ya regresamos, estamos contigo en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello y estamos platicando de cómo la hipnoterapia puede dar muy buenos resultados para disfunciones de la vida erótica, ¿no? Como les llama David Barrios, disfunciones de la vida erótica. Y tenemos aquí a otro David que nos iba a platicar una metáfora en el trabajo con la falta de lubricación. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que estábamos comentando cuando no estábamos al aire sobre algunos de los factores predisponentes, ¿no? Y hablábamos del ejemplo de una chica que se casa y siempre tuvo en su mente esta vida, esta idea de hay que llegar virgen al matrimonio con una educación muy estricta, muy rigurosa respecto a la sexualidad. Y entonces le comentaba yo a Carlota que hay una historia que me gusta contarle sobre si tú no quieres que alguien tenga la capacidad de la vista, aunque fisiológicamente ya pueda ver, lo que haces es ponerle un parche en el ojo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con la sexualidad. Un adolescente quizás ya tiene desarrollados sus órganos sexuales, y pudiera ser capaz de tener una vida sexual activa. Pero como quieres reprimirlo, empezamos a generar algunas ideas o algunas creencias que son los famosos tabús sobre lo que es la virginidad, sobre lo que es el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera, y los usamos, claro, con toda la buena intención de que llegue a formar una familia, etcétera, etcétera. El problema es que es como si le pusiéramos un parche al ojo para que no viera. Pero luego llegan, se casan y después de que firmaron ese papelito, se nos olvida quitarles el parche del ojo. ¿Sí? Y entonces llegan a tener una vida sexual, que debería ser una vida sexual activa, normal, satisfactoria, plena, que abonaría incluso a su felicidad. Pero trae un parche que no le permite tener la visión, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos tabús, estas ideas que le fuimos formando a alguien en su cabeza, se van a convertir en ese parche que no le va a permitir tener una vida sexual plena y que puede ser un factor para que haya disfunciones sexuales. Y con grandes limitaciones en el desarrollo, ya sabemos, ¿verdad? Y ya hemos hablado en otros programas de esto. Las personas en la pareja, me dio una idea muy linda el otro día una de las invitadas que estuvo aquí, que me decía que la sexualidad, las relaciones sexuales son en una pareja como el cemento que une los tabiques. Se me hizo tan bonito, de verdad, porque todo el mundo lo puede entender perfecto. Si tú tienes una pareja nada más fincada en tabique sobre tabique, ¿sí? Pues con un empujón te la tumbo. Sin embargo, si tienes con cemento, ¿sí? Y el cemento se endurece y ahí vas construyendo tu vida en pareja, con esta sexualidad sana, con el desarrollo que da esta intimidad y todo, pues es más difícil que se caiga, ¿no? Está muy bonito. Claro, sí, ya cuando se habla de lo que es la vida en pareja, pues hay los famosos pilares de la pareja, ¿no? Así y es. uno de ellos, de estos 4 pilares sería precisamente la vida la actividad sexual. ¿no? Déjame Satisfactoria, leerles satisfactoria. Déjenme leerles los mensajitos que nos han llegado. Carolina Gaitán dice, muy interesante el tema, saludos y felicidades. Abrazo con mucho cariño. También América dice, yo quiero participar por el libro, por favor, por amor Apache, gracias. Claro que sí, ya estás participando. Y Florentino Mejía dice, saludos a tus invitados, me gusta mucho el tema. ¿Quiere participar también? Claro que sí, ya estás participando. Participo por el libro, dice María Serna. Muchos saludos, Carlota, y que sigas festejando tu cumple. Ay, sí, claro,
como santo de rancho, dijimos que hasta el domingo. Buenas tardes, doctora Carlota. Los saludo con mucho gusto, muy interesante el programa. Me gustaría participar en el sorteo del libro de Amor Apache. Claro que sí, ya estás participando. Y otra participación más. Y muy buenas tardes. Mi comentario es si por este método se puede tratar a personas con abuso sexual o con algún tipo de depresión. Sí, bueno, por supuesto que sí, y claro que son dos temas diferentes. Diferentísimos, ajá. También habría que ver la técnica que se usaría, varía si el abuso sexual es un trauma, por ejemplo, a un adulto, o si es algo que sucede a un infante, qué edad tiene la persona, pero sí es algo que se maneja desde la hipnosis. Si fuera un adulto, porque yo veo adultos de repente, David, que tienen abuso sexual en la infancia, nunca lo hablaron. De hecho, me ha tocado que me lleven a sus hijos porque acaban de vivir un abuso y con verles la cara y la preocupación y eso, les digo, tú también viviste abuso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y es la primera vez que lo digo. Ay, no. Entonces, ¿sí sabes? Ajá. Claro, sí, a veces el problema es hasta algo transgeneracional. Sí. Mira, yo creo que aquí intervienen dos factores que son importantes. Uno es la edad, otro es cómo lo vive la persona, incluso si hubo, no sé, violencia física o no. Sí, claro. Y otro es cómo el adulto reacciona con el niño ante el abuso. Exacto. Recuerdo una paciente que tuve que había estado en una situación en donde tenía tocamientos por parte de un primo. Pero había una situación donde el primo siempre le ofrecía unas papitas, qué sé yo. Y un día la mamá de este chico entra a la habitación y lo ve. Y empieza a gritar y a llamar a la mamá de la niña. Y se arma un escándalo tal que en ese momento la niña agarra conciencia de que eso estaba mal. Claro. Y en ese momento es cuando se forma el trauma. Sí. Sí. Entonces, yo creo que interviene el factor cómo lo maneja el adulto cuando lo ve en el niño, obviamente. Interviene también el qué es realmente lo que sucede en el abuso y si hay dolor o no hay dolor, si hay maltrato. Entonces, cómo lo vivió el niño y cómo lo manejaron los adultos. A veces el trauma se genera más fuerte por el mal manejo que los adultos hacemos con los niños. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un problema muy frecuente, es un problema, yo no sé si porque nos empezamos a dedicar a esto, de repente toda la consulta se volvió sobre abuso, pero sí, yo podría decir que es un problema muy frecuente. Y muchas veces estaba como encapsulado, no sé cómo expresarlo mejor, a lo mejor me ayudas, y en el momento que el hijo vive el abuso, aquello detona, ¿no? Y entonces la persona adulta empieza a sufrir muchísimo porque pues lo tenía ahí guardadito en un cajoncito donde no lo veía, ¿no? Porque lo evadió, porque nunca lo habló. La mayoría son sin violencia, Son tocamientos, son acercamientos donde se utiliza la seducción, etcétera. Pero se guarda y en el momento que el hijito o la hijita vive en el abuso, se abre aquello. Ajá. Sí, y aquí pues desafortunadamente aparece la culpa porque se revive el proceso, pero además se siente la culpa porque ahora uno debiera ser el protector, ¿no? Sí. Y fíjate que mucho de este problema tiene que ver con lo que nosotros llamamos los factores predisponentes. Sí. Es decir, hay tan escasa educación sexual, es un tema tan tabú que no se puede hablar de él, que esto provoca que muchas de las cosas que suceden con un niño, con un adolescente, se tenga que dar entre iguales, se tenga que dar con morbo, se tenga que dar como de una forma que no lo estamos sabiendo manejar. No, y aparte grotesca muchas veces, ¿no? Pero los niños que tienen curiosidad le preguntan a sus iguales, los adolescentes con más ganas, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ahí pues la educación sexual tiene que ser como una de las herramientas básicas para poder terminar o disminuir, ¿no? Terminar se me hizo así como muy ilusa, pero sí disminuir y que de verdad los niños puedan pues detener a tiempo estos avances, ¿no? En sus cuerpos. Pero entonces
con la hipnosis, mi pregunta iba para allá, podemos atacar rápidamente a esta mamá. ¿Sabes por qué? Porque me preocupa muchísimo que esta mamá tiene que estar bien para poder apoyar al hijo. Cambiemos el término atacar, mejor curémosla. Muy bien, me parece muy bien. Hay una cosa que que bueno, ya que tocas el tema. Sí. Vamos a suponer que tenemos a un adulto que vivió el abuso en el pasado. Ay, no, casi nos vamos a un cortecito. Y dejamos en suspenso. Dejamos en suspenso, esta charla, un momentito nada más, no le cambies, enseguida volvemos. Ya estamos de nuevo contigo y es muy interesante esta pregunta de... ¿Dónde está? Bueno, estábamos primero con el suspenso de la chica. Sí, con el suspenso. Que fue víctima de abuso. Primero. Uh-huh. Mira, vamos a suponer que tenemos una adulta. Sí. O un adulto. Toda la información sobre lo que sucedió ya no existe en un mundo externo, solo está en la mente. Solo está en su mente, sí. Entonces, imagínate la gran ventaja que puedes tener a través de un trance hipnótico, hacer, por ejemplo, una regresión. Y dentro de la regresión, modificar, porque nuestra memoria es maleable, es modificable, modificar lo que sucede en ese evento. Y entonces hacer que la persona tenga un pasado diferente al que tiene. Claro. Donde quizás esas situaciones de abuso las puedes reencuadrar y ver diferentes, o simplemente eliminarlas. Qué maravilla. Y entonces construirle un pasado que sea un pasado más sustentable para ella, libre de este tipo de situaciones. Sí, claro. Sería una de las ventajas de trabajarlo con hipnosis a través de una regresión, por ejemplo. Qué padre, ¿eh? Muy, muy padre. Martín Rodríguez, una pregunta muy bonita. ¿No es malo que a mis 69 años me apliquen esta terapia? Tengo eyaculación precoz. Vamos, no hay ninguna edad ni contraindicación médica, por decirlo así, para trabajar con la hipnosis. Por supuesto, hay muchas técnicas para hacer la hipnosis y algunas técnicas quizás hay quien sugiere no usarlas con hipertensos o epilépticos, pero en realidad tenemos una gran gama, una gran variedad de técnicas y podemos trabajar la hipnosis abiertamente con cualquier persona y sin ningún conflicto de salud. Ok. A lo mejor no nos da un poquito para que nos platicaras qué pasa cuando hay epilepsia, por ejemplo. ¿Qué sucede? No sucede absolutamente nada, solo que tú tienes diferentes técnicas para hacer la inducción hipnótica, la relajación, la hiperventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos cierto tipo de técnicas para cierto tipo de paciente. ¿Sí? Simple y sencillamente identificas, si es este paciente, le voy a utilizar una técnica de relajación o esta técnica de shock. Pero ya es un detalle técnico más bien del hipnólogo, no tanto para... Nos dice Adela Ávila, participo. Creo que en la hipnosis salen muchas cosas que el inconsciente nos saca. Qué miedo. Pues no va por ahí, ¿no? Okay. Lo que pasa es que en el pasado, cuando los inicios del psicoanálisis, se tenía una idea del inconsciente como ese depósito donde se encerraba al ello y se querían controlar los impulsos. Pero bueno, ese aparato psíquico original de Freud, él mismo lo desecha y lo cambia por el del ello, yo y super yo. Y entonces esa idea se quedó como que arraigada por ahí en la historia, y algunas personas piensan que cuando hablamos de trabajar con el inconsciente es trabajar con ese monstruo interior. En realidad el inconsciente es una maravilla, es un depósito de recursos, es donde está nuestra memoria, es donde está nuestra capacidad de pensamiento, nuestros patrones mentales. Entonces, el acceder a trabajar con la mente inconsciente es algo maravilloso, y cuando hay algo ahí que quiere salir, como una situación traumática, pues lo mejor es permitirle que salga, resolverla y sanarla, ¿no? Sí, por supuesto, no tenerla ahí guardada. Gabriel Pérez nos dice, como siempre, escuchando en familia tu programa. Qué bueno, Gabriel, qué bueno, felicidades por escucharnos.
participa también, claro. Ana María Ávila Domínguez, felicidades doctora, y a los invitados, muchas felicidades. Susi Arroyo, felicidades por su cumple. Ay, qué lindos, que me sigan felicitando, qué padre, que sigan también festejando. a mí, por favor. Ay, sí, martes felicidades que a entra, sus diles, invitados, David. fíjate, felicidades a sus invitados. Muy bien. Hoy estamos aprendiendo algo más, algo nuevo. Hola, me apunto por favor, gracias, muy buen tema. Muy bien, pues seguimos unos minutos más. ¿Qué otro ejemplo nos podrías dar? A ver. Bueno, yo creo que quizás podríamos hablar, hace rato hablábamos de las relaciones sexuales con dolor, que es como una de las típicas. Gracias. A veces también tenemos que entender cómo influye las relaciones, es decir, cómo me llevo en mi relación con el hecho de que mi relación sexual sea satisfactoria o no. A veces hay situaciones como conflictos de pareja, como discusiones, que no van a permitir que la relación sexual sea plena, ¿no? Y hay una cosa de la que platicábamos hace rato, que cuando una relación de pareja no es en términos sistémicos de pareja, sino que entramos en una relación, por ejemplo, donde el vínculo pareciera ser más de un padre-hija o de una madre-hijo, esto de alguna forma también va a impactar en cómo se da la relación sexual y qué tanto terminan siendo satisfactorias o aún de manera inconsciente la persona sin desearlo busca rehuir a la relación porque de manera inconsciente no está viendo en esa persona a su pareja, sino a otra figura que quizás es una carencia de su infancia, ¿no? Claro. Qué interesante, ¿verdad? Sí, claro. Cuántas cosas interesantes tiene la sexualidad humana. Por eso te digo que cuando uno empieza a estudiar la sexualidad no te puedes salir de ahí, ¿no? De verdad, es un tema apasionante. Qué bueno que nos estás escuchando. Pues vamos a dar el libro. Si me dices, David, un número entre, a ver, uno más, una participación más. Felicidades, doctora. Sí sobró pastelito, al rato paso por un pedacito. ¡Ay, qué lindo! No nos sobró, ya no lo acabamos. ¡Qué lindos! Bueno, participan. Del 1 al 14, dime un número. El 8. El 8, 5, 6, 7, 8. Alfonso Ramírez, te vas a llevar el libro. Todavía tenemos algunos minutitos, ¿eh? Alfonso Ramírez, te llevas el libro de Amor Apache, Ama con Libertad y Sin Codependencia. Pues tenemos como 2 o 3 minutos. ¿Qué quisieras? Pues si no hay también, preguntas, Gaby, podríamos agregar algunas cosas. Sí, claro. Yo pienso que lo primero que debemos pensar cuando vamos a trabajar con un trastorno de disfunción. Uno, si es un conflicto en la relación, pues vamos a trabajar la relación. Con eso, sí. Suele ser más frecuente en las mujeres que por ejemplo, su deseo hipoactivo es algo que tiene que ver con un conflicto de pareja. Entonces ahí se tiene que trabajar mucho lo que es la comunicación, lo que es el poder explorar las emociones, expresarlas, resolverlas, ¿no? Si estamos hablando ya de otro tipo de disfunción, por ejemplo en los hombres pues, suele haber otros factores. Yo creo que el factor clave principal es cuáles son las cosas que me digo, mi autosugestión. ¿Qué cosas o qué frases me digo yo mismo? Sí. Y empezar a transformarlas por otras frases que sean en un sentido opuesto. Por ejemplo, el que se piensa a sí mismo, soy eyaculador precoz. Por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, y entonces Ajá. en el momento en que hay una aproximación de que va a haber una relación y empieza a sentir la necesidad de acercarse, pero dice no voy a poder, o no voy a aguantar, o empezar a tener, incluso hay mucha desinformación y mitos, ¿no? Por ejemplo, no se permiten hacer pausas o decir, si siento que ya estoy por tener una eyaculación, me detengo para que me recupere. O sea, hay mucha desinformación en cómo manejar la sexualidad y entonces esas frases que se van diciendo pues generan una mayor
sensación de estrés y generan que que no la sea disfunción se haga satisfactorio. presente, ¿no? Sí, porque realmente el término disfunción es, Ujú. estamos teniendo una relación sexual que no es satisfactoria, que no es plena, Ajá. que no nos deja una sensación que nos permita sentir placer David, y felicidad. Tú andas para allá y para acá y no tienes un lugar fijo aquí en Guadalajara, pero Sí. tienes Face o tienes... ¿Cómo nos podemos comunicar contigo? Que le digas al público si tuviera alguna pregunta. Bueno, o le en la quisieran ciudad de Guadalajara, contactar. 36 15 84 perfecto. 47. Ajá. Estamos ahí en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Ok, Estoy 2 veces al mes por esta ciudad. muy bien. También nos podemos ver en la Ciudad de México Ujú. o en Aeroméxico. Cuando me preguntan dónde vives. ¿Dónde vives en Aeroméxico? Tu teléfono, Gaby, rápidamente, porque ya nos vamos. 1175 Muchísimas 6978. Muchísimas invitar gracias. a la gente que Sí. vayan a terapia y con la técnica de Con la técnica de hipnosis. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti.